¿Alguna vez has sentido que por más que clamas al cielo, tus oraciones parecen rebotar en el techo y tu vida espiritual no avanza ni un milímetro, elegido? Ojo, porque el problema podría estar mucho más cerca de lo que imaginas, justo frente a tus ojos, en las 4 paredes donde duermes y comes. Tu casa no es solo un refugio contra la lluvia. Es el espejo exacto que revela tu verdadero nivel de gloria ante Deus. Muchos caminan por la vida preguntándose por qué la bendición del Pai parece estancada, sin darse cuenta de que su propio hogar se ha convertido en una jaula de energía densa que bloquea el fluir del espíritu. Vaya, qué peligroso es ignorar que cada rincón de tu sala está gritando la verdad sobre tu comunión con el Señor. Hoy voy a revelarte algo que muy pocos se atreven a decir. Tu entorno físico es un portal, y si no sabes cómo gestionarlo, podrías estar cerrándole la puerta en la cara a Jesús sin siquiera saberlo. Si sientes que hay una pesadez que no te deja respirar, o que los conflictos en tu casa no tienen fin, necesitas desesperadamente entender la alquimia sagrada que voy a enseñarte. Pero antes de revelarte este conocimiento transformador, quiero que hagas una declaración de fe ahora mismo en los comentarios. Escribe la frase: mi casa es un santuario de gloria. Al hacerlo, estás decretando que tu hogar le pertenece al Señor y te preparas para recibir lo que viene. No te saltes este paso, pues tu palabra tiene poder. Quédate hasta el último segundo de este video, porque la recompensa espiritual que recibirás hoy marcará un antes y un después en tu autoridad como elegido. Pero fíjate bien, me he dado cuenta de que muchísimas personas que se alimentan de estos mensajes poderosos cada día todavía no se han suscrito al canal. No dejes que el enemigo te robe la oportunidad de estar conectado. Si tú eres un elegido que cree en el poder de Deus y quieres que Jesús sea el centro de tu hogar, haz clic en el botón de suscripción ahora mismo y activa las notificaciones. No permitas que el algoritmo decida por ti. Únete a nuestra comunidad para asegurar que cada secreto del Pai llegue directamente a tu corazón. Ahora, prepárate porque vamos a descubrir por qué tu casa es, en realidad, el mapa de tu alma. Fíjate bien, elegido, porque lo que estás por escuchar no es una simple charla sobre orden doméstico, sino una verdad profunda que el Pai desea grabar en tu corazón. Tu casa no es solo un conjunto de ladrillos y cemento, sino el lienzo vivo donde se proyecta el estado de tu espíritu. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que cada rincón de tu habitación susurra una historia sobre tu comunión con Deus? Es asombroso cómo nos afanamos por proyectar una imagen impecable ante el mundo, mientras que, entre 4 paredes, la realidad de nuestra paz interior queda al descubierto, sin filtros ni máscaras. El Señor busca habitar en la belleza de la santidad, y esa santidad comienza en el orden de tu refugio personal. Pues como bien nos enseñó Jesús, lo que está adentro es lo que realmente define lo que se manifiesta afuera. Por lo tanto, un hogar caótico es, a menudo, el grito silencioso de un alma que necesita reencontrar su centro en el Creador. Vaya, es que no podemos pretender una vida de victoria si nuestro entorno inmediato refleja una derrota espiritual o un abandono de la disciplina que el elegido debe mantener para recibir las bendiciones que ya han sido preparadas desde la fundación del mundo. Resulta verdaderamente revelador observar cómo las paredes de tu hogar, elegido, actúan como testigos mudos de tus batallas, tus oraciones y, a veces, de tus indecisiones más profundas, convirtiéndose en un espejo de tu nivel de gloria actual. En la Biblia, específicamente en Lucas 6:48, se nos habla de aquel hombre que al construir su casa cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca. Y fíjate que ese acto de cavar hondo no se refiere solo a la estructura física, sino a la intención espiritual con la que el elegido consagra su espacio vital al Señor. Si las paredes de tu casa pudieran hablar, ¿contarían historias de alabanza y gratitud a Deus? ¿O resonarían con el eco de la queja y el descuido? El Pai se deleita en los detalles, y cuando un hijo de Dios decide que su hogar será un reflejo de la excelencia del reino,
está enviando una señal poderosa al universo de que está listo para administrar mayores niveles de autoridad. No es casualidad que Jesús pasara tanto tiempo en hogares, transformando cenas comunes en banquetes celestiales, recordándonos que cada habitación puede ser un tabernáculo si el corazón del habitante está alineado con la voluntad divina y la limpieza de su entorno. Hablemos ahora, elegido, de ese enemigo silencioso que a veces dejamos entrar sin darnos cuenta, el desorden físico, que no es más que el síntoma visible de la indecisión y la falta de claridad en el espíritu ante los ojos de Deus. Es un hecho que cuando permitimos que la acumulación y el caos se apoderen de nuestro espacio, estamos bloqueando el flujo de la bendición que el Señor quiere derramar. Pues como dice en 1 Corintios 14:33, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Imagina por un momento, elegido, que cada objeto sin lugar y cada rincón descuidado representan una promesa que no has querido reclamar o un perdón que te has negado a otorgar bajo la guía de Jesús. El Pai nos llama a ser administradores fieles no solo de nuestros talentos, sino de nuestra atmósfera. Y vaya que cuesta entender que limpiar un armario puede ser un acto de liberación espiritual tan potente como un ayuno, si se hace con la intención de dejar espacio para lo nuevo que el elegido ha de recibir. Al fin y al cabo, si no somos capaces de gobernar el pequeño territorio de nuestra sala o nuestra cocina, ¿cómo esperamos que el Señor nos entregue el gobierno de naciones o ministerios de gran impacto? Por si fuera poco, elegido, debes comprender que tu hogar está diseñado para ser un portal de paz, una embajada del reino de los cielos, aquí en la tierra, donde el Espíritu de Deus pueda descansar sin ser perturbado por vibraciones bajas. Cuando el elegido se toma en serio la tarea de cuidar su entorno, está practicando una forma de adoración que honra al Pai de manera constante, incluso cuando no se están pronunciando palabras, porque la armonía visual invita a la quietud mental. Piensa en la meticulosidad con la que el Señor instruyó a Moisés para la construcción del tabernáculo en el desierto, detallando cada material y cada disposición. Esto nos muestra que a Deus le importa profundamente el lugar donde su presencia reposa. Por eso, elegido, transformar tu casa en un santuario no es una cuestión de lujo o de tener los muebles más caros, sino de imprimir la esencia de Jesús en cada rincón, permitiendo que al cruzar el umbral de tu puerta, tú y cualquier visitante sientan inmediatamente que han entrado en un territorio donde el Señor es el Rey absoluto y la paz sobrepasa todo entendimiento. Finalmente, es vital que entiendas, elegido, que cuidar tu entorno es, en su raíz más pura, un acto de amor propio y de reverencia hacia la propia esencia espiritual que el Pai ha depositado en ti. A medida que avanzas en este camino de fe, te darás cuenta de que tu nivel de gloria no solo se mide por tus palabras en la congregación, sino por la atmósfera que cultivas en la intimidad de tu hogar, donde nadie más que Deus te ve. El elegido que comprende esta verdad empieza a ver cada tarea de mantenimiento y cada decisión estética como una oportunidad para glorificar al Señor, sabiendo que Jesús mismo fue un carpintero que entendía el valor de la estructura y el orden en el mundo material. Vaya, ¿qué transformación ocurre cuando dejas de ver tu casa como un simple lugar para dormir y empiezas a verla como el laboratorio de tu evolución espiritual, donde cada cambio físico es una declaración al universo de que estás listo para subir un peldaño más en la escalera de la revelación divina? Y es justo en este punto de comprensión, elegido, donde la simple limpieza se convierte en purificación y la decoración en una estrategia de guerra espiritual para proteger tu paz. Entremos ahora en el misterio de la intención, elegido, pues nada en el reino de Deus sucede por casualidad, y tu decoración no debería ser la excepción a esta regla espiritual. El elegido debe comprender que cada objeto que introduce en su santuario personal emite una frecuencia, y cuando decoras con propósito, estás estableciendo un decreto en el mundo invisible que el Señor respalda con su gracia. Fíjate que en la Biblia, cuando se construyó el templo, cada detalle tenía un significado redentor. Y hoy, bajo el nuevo pacto en Jesús, tú eres el administrador de una embajada celestial. Por ello, elegir con sabiduría lo que ven tus ojos es una forma de oración continua. Vaya,
es que no se trata de seguir modas pasajeras, sino de rodearse de elementos que te recuerden constantemente quién es tu Pai y cuál es tu herencia divina, asegurando que cada color y cada forma en tu sala de estar sea una extensión de la luz que ya habita en tu interior. Al hacerlo, el elegido no solo embellece un espacio físico, sino que levanta una barrera contra las distracciones del mundo, permitiendo que la presencia del Señor fluya sin obstáculos por cada pasillo, recordándote en todo momento que tu vida está escondida con Cristo en la gloria. Pero ten cuidado, elegido, porque así como el cuerpo necesita el aseo diario, la atmósfera de tu hogar requiere una purificación constante para disipar las energías densas que el enemigo intenta filtrar en tu cotidianidad. El elegido debe ser valiente para identificar aquello que ya no sirve, aplicando técnicas de limpieza que, aunque parezcan sencillas, son herramientas poderosas cuando se activan con fe en el nombre del Señor. Piensa por un momento en cómo Jesús entró en el templo y lo purificó de aquello que robaba la santidad del lugar, según leemos en Mateo 21:12. De la misma manera, tú, como elegido, tienes el deber de usar elementos de la creación de Dios, como el humo de la salvia, el aroma del palo santo o incluso la sal gruesa y los cristales, no como amuletos mágicos, sino como puntos de contacto para tu fe. El Pai nos dio la naturaleza para nuestro beneficio, y cuando el elegido limpia su hogar con la intención de expulsar toda opresión y estancamiento, el cielo responde, pues estás declarando que tu territorio pertenece exclusivamente al Señor. No subestimes el poder de un hogar energéticamente limpio, pues es allí donde los ángeles encuentran un lugar de reposo y donde tú, elegido, podrás escuchar la voz suave y apacible de tu Creador, sin el ruido de las interferencias espirituales del pasado. En este proceso de transformación, el elegido descubrirá el valor del minimalismo funcional y el uso estratégico de símbolos que eleven la vibración de su santuario, como mandalas o representaciones que inspiren paz y equilibrio. No se trata de llenar espacios por miedo al vacío, sino de permitir que el vacío sea ocupado por la gloria de Dios, eliminando todo aquello que sature los sentidos y nuble la visión espiritual del elegido. Al adoptar un estilo de vida más simple y ordenado, estás imitando la claridad de Jesús, quien a pesar de no tener donde recostar su cabeza, siempre mantuvo una conexión perfecta con el Pai, porque su interior no estaba fragmentado por el deseo de posesiones inútiles. El uso de cristales, por ejemplo, puede servir al elegido para recordar la solidez de la roca que es Cristo, mientras que una disposición armoniosa de los muebles invita a que el río de la vida, mencionado en Apocalipsis 22:1, circule libremente por toda la casa. Vaya, qué alivio siente el alma del elegido cuando deja de ser esclavo de los objetos y empieza a tratarlos como aliados que sirven para un propósito mayor: el de crear un ambiente donde el Señor sea el invitado de honor en cada cena y en cada descanso nocturno. Es fundamental que el elegido aprenda métodos prácticos para proteger su hogar de las influencias externas, convirtiendo su puerta en un umbral sagrado que solo permite la entrada de aquello que glorifica al Pai. Imagina que estás aplicando simbólicamente la sangre del cordero en los dinteles de tu casa, tal como hicieron los israelitas en Éxodo 12:7, para que ninguna plaga o energía de baja vibración ose perturbar la paz de los tuyos. El elegido debe ser vigilante con lo que entra a través de las pantallas, las conversaciones y las visitas, entendiendo que su hogar es una fortaleza espiritual que debe ser resguardada con el celo del Señor. Al utilizar elementos como la sal gruesa en las esquinas o cristales de protección cerca de las entradas, estás enviando un mensaje claro al mundo espiritual. Este lugar está consagrado a Dios, y aquí solo reina la ley de Jesús. No tengas miedo de ser radical en la protección de tu atmósfera, elegido, pues tu nivel de gloria depende en gran medida de tu capacidad para mantener un entorno vibrante y libre de las densidades que el mundo intenta imponer a los hijos del Altísimo. Al final de este proceso de purificación, verás cómo tus objetos cotidianos se han transformado en verdaderos aliados espirituales, que reflejan tu crecimiento y tu compromiso con el Pai. El elegido que camina en esta sabiduría
ya no ve una simple lámpara o un cuadro, sino canales a través de los cuales la luz del Señor se manifiesta en lo físico, creando una sinergia perfecta entre lo terrenal y lo divino. Cada vez que entres en una habitación que ha sido tratada con esta intención sagrada, sentirás un abrazo celestial que te recordará que eres un elegido, amado y protegido por Jesús en cada detalle de tu existencia. Es una experiencia transformadora ver cómo el río de energía de tu casa vuelve a fluir con fuerza, disolviendo nudos de conflicto y abriendo puertas de prosperidad que antes parecían cerradas bajo el peso del descuido. Y mientras disfrutas de esta nueva claridad en tu santuario, elegido, empezarás a notar que tus sentidos se agudizan, preparándote para la siguiente etapa de esta alquimia divina, donde los sonidos y los aromas jugarán un papel crucial en la elevación de tu espíritu. Adéntrate ahora, elegido, en el misterioso poder de la frecuencia auditiva, pues el sonido es el lenguaje primigenio, con el que el Pai dio forma a la existencia misma. ¿Te has fijado cómo el ambiente de una habitación cambia instantáneamente cuando se entona una alabanza o se escucha el susurro de la naturaleza? El elegido debe ser un guardián de sus oídos, entendiendo que el sonido no solo viaja por el aire, sino que penetra en la estructura misma de sus paredes y de sus células. En la Biblia, tenemos el ejemplo magistral en 1 Samuel 16:23, donde se relata que cuando el espíritu maligno atribulaba a Saúl, David tomaba el arpa y tocaba, y Saúl hallaba alivio y se sentía mejor, y el espíritu se apartaba de él. Vaya, si una melodía ungida podía ahuyentar la oscuridad en la antigüedad, imagina lo que puede hacer en tu hogar hoy si decides inundar tus pasillos con mantras de gratitud y sonidos que honren a Dios. Al permitir que las frecuencias de paz resuenen en tu hogar, el elegido está sintonizando su radio espiritual con la emisora del cielo, facilitando que la voz de Jesús se escuche con una claridad que antes parecía imposible. No es solo música, es una herramienta de guerra espiritual que suaviza el corazón y prepara el terreno para que el Señor camine contigo entre tus muebles y tus sueños, transformando el estrés en una serenidad que sobrepasa todo entendimiento humano. Continuando con esta alquimia divina, elegido, debemos prestar especial atención a los aromas que impregnan tu santuario, pues el olfato es el sentido que conecta de forma más directa con la memoria y las emociones profundas que el Pai desea sanar. El elegido sabe que un hogar que huele a cielo es un hogar donde el espíritu puede descansar sin defensas, y por eso la aromaterapia se convierte en un aliado sagrado en tu búsqueda de mayor gloria. Piensa en el tabernáculo del Señor, donde el aroma del incienso era una parte vital de la adoración, una ofrenda fragante que subía continuamente hacia el trono de Dios. Al utilizar esencias como la lavanda para el descanso o el sándalo para la introspección profunda, el elegido está recreando esa atmósfera de reverencia en su propia cotidianidad, permitiendo que cada inhalación sea un recordatorio de la dulzura de Jesús. Es increíble cómo un aroma sutil puede desarmar un día de furia o ansiedad, recordándole al elegido que su Pai está en control y que su hogar es un refugio seguro frente a las tormentas del mundo exterior. Vaya, que no hay nada de superficial en encender una vela con propósito o difundir aceites esenciales. Es, en realidad, una forma de embalsamar tu presente con las promesas de victoria que el Señor ha decretado para tu vida, creando un anclaje sensorial que te devuelve siempre al centro de su voluntad perfecta. Hablemos ahora, con la sabiduría de un arquitecto espiritual, sobre el flujo del Feng Shui adaptado a la visión del reino, porque el elegido entiende que el orden de los muebles es, en realidad, la gestión de los senderos por donde fluye la bendición. En la Escritura, se nos exhorta a preparar el camino del Señor y enderezar sus sendas, como dice en Isaías 43, y aunque esto tiene una raíz espiritual, se manifiesta con fuerza en tu entorno físico inmediato. El elegido debe observar si su casa permite que la energía circule sin obstáculos, o si hay rincones estancados donde la prosperidad se queda atrapada entre objetos inútiles y muebles mal ubicados. El Señor es un Dios de movimiento y de vida,
Y cuando el elegido organiza su espacio para invitar al descanso y a la productividad, está declarando que su vida está alineada con el orden cósmico de Deus. Es asombroso ver cómo mover un sofá o liberar una entrada puede destrabar situaciones financieras o emocionales que parecían estancadas por años. Al final del día, si tu casa está congestionada, tu mente también lo estará. Vaya, es que el Pai se deleita en la fluidez. Y cuando tú, como elegido, quitas los tropiezos de tu sala, estás haciendo un ejercicio profético de quitar los obstáculos de tu destino, permitiendo que la paz de Jesús corra como un río inagotable por cada rincón de tu morada. Esta integración sensorial, elegido, no es otra cosa que el arte de moldear tu estado emocional y espiritual, a través de lo que percibes, tomando el control absoluto de la atmósfera que el Señor te ha confiado. El elegido no es una víctima de su entorno, sino un creador que utiliza sonidos, aromas y formas para tejer un tapiz de santidad que envuelve a todos los que cruzan su puerta. Imagina que cada vez que entras a tu habitación, el suave aroma a lavanda y el sonido tenue de una fuente de agua te susurran que el Pai está allí, cuidando de ti, lo cual te permite soltar las cargas del día a los pies de Jesús. Esta es la verdadera prosperidad. Vivir en un espacio que te edifica, que te abraza y que te impulsa a ser la mejor versión de ti mismo. Esa que el Señor diseñó antes de que nacieras. No subestimes estos detalles, elegido, pues son las pequeñas zorras las que echan a perder los viñedos. Pero también son los pequeños toques de amor y orden los que convierten una casa corriente en un palacio de revelación. Qué privilegio es para el elegido poder caminar por su hogar y sentir que cada sentido está siendo santificado, llevándolo a una conexión tan íntima con Deus, que el cielo y la tierra parecen fundirse en un solo suspiro de gratitud y asombro. Para cerrar este ciclo de alquimia sensorial, elegido, debes comprender que estas herramientas son el puente hacia una evolución aún más profunda, preparando tu espíritu para la creación de un punto de encuentro definitivo con el Altísimo. A medida que tu oído se afina a lo sublime y tu olfato se deleita en lo sagrado, tu corazón se vuelve más sensible a los movimientos del Señor, facilitando una vida de oración que ya no es un esfuerzo, sino un deleite natural. El elegido que domina sus sentidos ha ganado la mitad de la batalla contra la distracción, pues ha creado un ecosistema donde todo apunta hacia la gloria de Deus y la paz que Jesús nos dejó como herencia. Vaya, es emocionante ver cómo te vas preparando, paso a paso, para algo mucho más grande. Pues un hogar que vibra en esta sintonía está a punto de convertirse en el escenario de milagros que ni siquiera habías soñado. Y es precisamente en este estado de armonía sensorial, elegido, donde surge la necesidad de un espacio aún más especial, un rincón dedicado exclusivamente a la presencia pura, un altar donde tu crecimiento espiritual se consolidará para siempre bajo la mirada amorosa del Pai. Llegamos al culmen de nuestra travesía, elegido, al lugar donde el corazón de tu hogar se encuentra con el latido mismo de la eternidad, la creación de tu altar personal. Fíjate bien, porque no estamos hablando de un mueble cualquiera, sino de un epicentro de poder, donde el elegido se sienta a la mesa con el Pai para recibir las estrategias del cielo. En la Escritura, Jesús nos instó en Mateo 6:6 a entrar en nuestro aposento y cerrar la puerta. Y vaya que ese consejo cobra una dimensión nueva cuando ese aposento está físicamente preparado para recibir la gloria de Deus. Un altar auténtico no requiere de maderas preciosas o lujos extravagantes, sino de una sinceridad cortante y un espacio dedicado donde el Señor sepa que tiene tu atención indivisa. Al designar un rincón de tu casa exclusivamente para la oración, la lectura de la palabra o simplemente para estar en silencio, el elegido está estableciendo una base de operaciones espirituales. Es un recordatorio visual de que, sin importar cuán agitado esté el mundo exterior, existe un territorio sagrado donde el ruido se apaga y la presencia del Altísimo toma el control absoluto. Es fascinante ver cómo el elegido que se toma la molestia de preparar este lugar experimenta una aceleración en su fe,
pues ha pasado de ser un visitante ocasional de la presencia de Dios a ser un habitante permanente de su gracia. Sin embargo, para que este nuevo nivel de gloria se asiente, el elegido debe enfrentarse a un proceso que a veces duele, pero que es sumamente necesario: el desapego total de lo viejo y lo caduco que aún resta en su hogar. No se puede poner vino nuevo en odres viejos, como bien nos advirtió Jesús en Lucas 5:37. Y esto se aplica de forma literal a los objetos y recuerdos que anclan al elegido a versiones pasadas de sí mismo que ya no le sirven al Pai. Vaya, que cuesta soltar ese cuadro que nos recuerda un fracaso, o ese mueble heredado que carga con una historia de escasez. Pero el Señor no puede llenar tus manos si éstas siguen aferradas a los restos de una temporada que Él ya declaró terminada. El elegido que evoluciona espiritualmente entiende que su casa debe pasar por una metamorfosis constante, eliminando lo que estorba para dar paso a lo que edifica, demostrando así una fe práctica que confía en que lo que viene de parte de Dios es infinitamente superior a lo que se deja atrás. Es un ejercicio de valentía, elegido, vaciar esos cajones llenos de por si acasos y de objetos que no glorifican al Señor, pues al limpiar el espacio físico, estás despejando el camino para que el Espíritu Santo sople con una frescura renovada sobre cada área de tu vida, desde tus finanzas hasta tus relaciones más íntimas. A medida que el elegido crece en estatura espiritual, su hogar deja de ser una estructura estática para convertirse en un organismo vivo que evoluciona al ritmo de su revelación con el Señor. Es una maravilla observar cómo la casa de un elegido de Dios se transforma con el tiempo. Lo que antes era una simple vivienda se convierte en un faro de luz que irradia la paz de Jesús hacia todo el vecindario. Este proceso de evolución continua significa que el elegido nunca se conforma con el estado actual de su santuario, sino que siempre busca formas de elevar la vibración de su entorno para que sea un reflejo más fiel de la majestad del Pai. Piensa en la vida de Abraham, quien en cada lugar donde acampaba levantaba un altar al Señor, marcando su progreso no por las posesiones que acumulaba, sino por los lugares de encuentro que establecía con lo divino. Así también tú, elegido, estás llamado a ser un nómada espiritual dentro de tu propia casa, transformando cada habitación en una estación de paso hacia una gloria mayor, donde el mobiliario y la disposición sirvan como herramientas para tu expansión y no como prisiones para tu comodidad. Vaya, que es un privilegio ser testigo de cómo el Señor usa lo material para pulir lo eterno en ti, haciendo que tu hogar sea el laboratorio perfecto para tu transformación integral. Por eso, elegido, cada pequeño cambio físico que realices hoy, ya sea mover un cuadro, purificar una habitación o finalmente montar ese altar de oración, es una declaración poderosa al universo de que estás listo para tu siguiente nivel de evolución. No subestimes la importancia de estas acciones cotidianas, pues el Pai observa la diligencia en lo poco para confiarte lo mucho, tal como nos enseñó Jesús en la parábola de los talentos. Cuando el elegido se levanta con la determinación de santificar su metro cuadrado, está activando leyes espirituales que mueven la mano del Señor a su favor, abriendo portales de bendición que estaban bloqueados por la desidia o el desorden. Imagina que cada vez que sacudes el polvo de tu Biblia en ese nuevo altar, estás sacudiendo las limitaciones que el enemigo quiso imponer sobre tu destino, declarando que en esta casa se sirve al Señor con excelencia y amor. Es un llamado a la acción inmediata. Elegido, una invitación a dejar de postergar la creación de tu santuario interior y a empezar a vivir hoy mismo en la atmósfera de victoria que Dios ha diseñado para sus hijos más fieles y comprometidos con la verdad. Al concluir este recorrido por los misterios de tu hogar como santuario, el elegido debe sentir un fuego renovado en su alma, sabiendo que su nivel de gloria está intrínsecamente ligado al nivel de reverencia que muestra en su espacio privado. El Pai te ha dado las llaves para transformar tu realidad física en un espejo de tu realidad celestial. Y ahora la responsabilidad recae en tus manos, elegido, para caminar en esta sabiduría con la frente en alto y el corazón dispuesto. Recuerda siempre que Jesús está a la puerta y llama, no solo a la puerta de tu corazón,
sino a la puerta de ese hogar que hoy has decidido consagrar por completo al Señor. Vaya, qué hermoso será ver los testimonios que surgirán cuando tu casa sea finalmente un reflejo perfecto de tu santidad. Un lugar donde los milagros sean la norma y la paz sea el aire que se respira en cada rincón. Has recibido un conocimiento que pocos comparten, un tesoro de alquimia espiritual que te posiciona como un verdadero elegido en estos tiempos de cambio. Ahora ve y haz de tu hogar el santuario que el universo está esperando ver, para la gloria eterna de nuestro Deus y el cumplimiento de tu propósito divino. Elegido, el conocimiento ha sido entregado y ahora la responsabilidad está en tus manos. Ya no puedes mirar las paredes de tu hogar de la misma manera, pues sabes que en cada rincón se libra una batalla por tu nivel de gloria. El Señor te ha dado las llaves para que dejes de ser un prisionero de tu entorno y te conviertas en el sacerdote de tu propio santuario, permitiendo que la paz de Jesús sature cada centímetro de tu vida. Te hago una pregunta provocativa, elegido. ¿Hoy sientes que tu casa es un portal hacia el corazón de Deus o es un recordatorio de tus antiguas cadenas? Cuéntame tu experiencia o tu opinión en los comentarios. Estaré leyendo cómo piensas transformar tu hogar a partir de hoy mismo. No permitas que esta llama se apague. Si este mensaje ha transformado tu visión, suscríbete al canal ahora mismo y activa todas las notificaciones. Es vital que no te pierdas los próximos contenidos que el Pai tiene preparados para tu evolución espiritual. Si te detienes ahora, podrías perderte la pieza del rompecabezas que falta para tu victoria total. Y para seguir fortaleciendo tu espíritu, haz clic ahora mismo en el video que aparece en pantalla. Allí descubrirás cómo proteger tu mente de los ataques invisibles. Ve ahora mismo. Con profunda reverencia y amor, se despide tu servidor Papiro y Piedra.